Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 16 del mes tercero del año 2026. Iniciamos una nueva semana con una nueva porción del rollo, con una nueva expectativa. Este primer día de labor en la semana secular, el segundo día de labor en la semana bíblica, lunes. Tenemos en nuestro corazón dispuesto para agradecer al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el aliento de vida que está en nosotros y darnos cuenta, ser consciente de que si tenemos vida, el Dios de la vida mora en nosotros. Hoy iniciamos el tercer libro de la escritura llamado Vayikra y llamó. Hoy es el llamado, es el tema de hoy, traducido como Levíticos, es el llamado a la tribu sacerdotal al servicio. Entonces hoy tenemos ese tema especial, el llamado. Por eso no nos cansamos de darle gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da en cada mañana de sentir que su presencia está en nosotros. Antes de dar inicio a la explicación, bueno, pues vamos a explicar un poco sobre la palabra en hebreo para llamado, Vayikra, y llamó, viene de la expresión hebrea kará, que significa llamar fuera o llamar por el nombre o anunciar. También quiere decir como encuentro. Entonces, pues vamos a aplicar esta palabra a nuestra vida práctica y usamos en los concilios religiosos, se escucha, es muy común escuchar que he recibido el llamado y en sus integrantes dice, pues tuve un llamado o también tuve un encuentro con Dios. Y la realidad es que ese verdadero llamado y ese verdadero encuentro es por escuchar su palabra. Quizás atender el llamado no es simplemente hacer buenas acciones, porque cualquier persona pues va a sentir el deseo de dar, de ayudar, y entonces va más allá, el llamado del Todopoderoso va más allá de simplemente una intención de ayudar a alguien o de colaborar con el prójimo. El llamado es al amor al prójimo. Y si me amas, guarda mis mandamientos. O sea que el llamado y ese encuentro con el Señor, pues es prácticamente salir de Babilonia. Porque hay la confusión, pues el llamado es de Dios. El Dios no conocido, como lo explica muy bien el apóstol Pablo, cuando en Atenas los atenienses tenían cualquier cantidad de imágenes que conectaban con sus dioses y tenían allí un espacio al Dios no conocido. Y entonces, pues ahí reflejaban pues la verdadera confusión. Esa confusión radica en que no hay dos creyendo en el mismo Dios, aunque estén hablando en el mismo idioma, porque hay las diferencias, conceptos en la percepción de cada palabra, en la imaginación de cada símbolo expresado en palabras. Entonces, cuando uno escucha e interpreta, establece una imagen de esa palabra. Entonces escucho la palabra llamado y es como que alguien está requiriendo de nuestros servicios. Pero en este caso la palabra para llamado tiene diferentes conceptos en ese poder creativo. Y a eso es lo que se le llama confusión. Cuando entendemos que Dios es uno y una es su palabra, entonces nos corresponde ir a la palabra que se usó para crear el universo, al Leshon Kadosh, la palabra santa, y es allí donde aparece el hebreo como expresión
como forma de expresión de una conexión entre lo creado y el creador. Por eso es que es un idioma esencial, o que va a la esencia y que muestra la energía. Es muy difícil traducir en el hebreo porque prácticamente no se traduce, solamente se entiende. Y entonces, cuando entendemos que toda palabra lleva una energía, lleva una fuerza espiritual que lo sustenta, entonces empezamos a establecer un concepto igual para cada palabra. Ese símbolo de esa palabra crea una imagen mental, y esa imagen mental es lo que se considera como realidad. Entonces, cuando escuchamos nosotros el libro y llamó, y que nos lo traducen como Levíticos, se pierde todo el contexto del libro, en el cual es el llamado que se le hace al sacerdote a ejercer su labor. Estudiamos, aprendimos que el sacerdote es como el que hace el puente entre lo humano y lo divino, y por eso pues en algunas culturas le llaman cura, porque la cura para todo está en la conexión con lo divino, en la conexión con nuestro Dios, con nuestra divinidad. Entonces ese sacerdote es llamado a ejercer su labor, a establecer ese puente, esa comunicación. Entonces, por eso y para eso, el Todopoderoso nos dio dos regalos: la mente y la boca. La mente para pensar y la boca para hablar. Los dos recursos que usó para crear todo lo que el universo, todo lo que está creado. Entonces, cuando usamos la mente y la palabra, cada cual en su propio entendimiento, pues aparece la confusión. Por eso dice que cada persona es un mundo. Eso es el Babel, la confusión de lenguas. O sea que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. ¿Por qué no entienden mis palabras?, dice Yeshua. Hablando en el libro de Juan, en el capítulo 8, dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces allí viene la fuente. ¿Quién está detrás de tu lengua? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está llamando? Él ha sido homicida desde el principio, dice Jesús, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces de lo que se quiere crear conciencia es que cada palabra tiene un origen, tiene una fuente, tiene un padre. Y cuando no vamos al origen, no nos damos cuenta qué padre es el que nos está hablando, o qué es lo que está pariendo esa palabra. Por eso las palabras maldichas son mentiras, porque el Todopoderoso todo lo hace perfecto. Entonces nos enseña a bendecir, a hablar bien. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la pregunta es: ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que se escuchó en el monte Sinaí? ¿Qué es lo que se celebra en Shavuot? No se celebra simplemente un acto de magia con una lengua de fuego. Esas 10 palabras que se usaron. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Está en un diálogo con unas personas que tenían una diferencia en la percepción de las palabras, aunque hablaban el mismo idioma. Les estaba haciendo entender que la percepción que tenía de la labor de ser judío, que quiere decir adorar o alabanza, tener intimidad, hacerme uno con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir pensar como él, hablar como él,
sentir como Él y crear como Él crea. Ese es el amor de Él. Ese es el amor eterno. Y por eso, si me amas, guarda mis mandamientos, dejando claro de qué se trata el llamado, el puente, pues son esos 10 preceptos. Entonces, por eso hablamos nosotros de un mapa, de 10 pasos y de 4 fases, porque esas fases son cada una de las 4 letras del nombre, del carácter divino, y los 10 pasos, pues los 10 mandamientos. En su totalidad establece la unidad en el amor. Si Dios es uno y Dios es amor, entonces pues hay que hacer esa revisión para entender de qué se trata un puente, de qué se trata un pontífice, de qué se trata un cohen o un sacerdote. ¿Cuál es la labor del sacerdote? Entonces, pues allí vienen los dioses externos de las naciones con las imágenes externas para que nuestra imaginación se piense, se sienta y se crea que Dios está fuera de nosotros. Y se pierde ese poder creativo conforme la visión de quien nos creó. Porque la imaginación es como el poder creativo dentro y viene a ser como la misma presencia de Dios en nosotros. Porque si Dios se imaginó, pensó y declaró y apareció todo este universo, Él nos está dando el mismo poder para poder ser sus hijos. Y entonces por eso la imaginación es ese poder creativo dentro y solamente tiene éxito cuando se declara la palabra. Entonces viene allí lo importante de entender y de escuchar las palabras que salen de la boca del Creador. Yo soy Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. O sea, no tengo por qué seguir esclavo. Esa es la primera palabra. Y no tendrás otros dioses, o sea, no tendrás otra interpretación diferente. Y no tomarás mi nombre en vano, o sea, establecer el carácter de Él. Negar esas leyes, negar esos mandamientos o esos enunciados, pues es negarlo a Él. Y es allí donde se daña el puente. Y entonces aparecen otros sacerdotes que se conocen como los sacerdotes de Baal. Entonces, si todo es posible para Dios y Dios es tu imaginación, somos el poder operante. El problema es que le damos mal uso. Y entonces, en lugar de identificarnos con el sacerdocio de Melquisedec, con el solo hecho de pensarlo, pues algunos nos quedamos, o algunos se quedan en el sacerdocio arónico, que es en el sacerdocio de la sombra, o algo otro se conectan con los sacerdotes de Baal. Entonces, cada vez que usamos palabras y establecemos palabras como leyes, estamos colocando un puente, bien sea para el sacerdocio externo, el sacerdocio arónico, para el sacerdocio interno, el sacerdocio de Melquisedec, o en la gran mayoría de las ocasiones para el sacerdote de Baal. La realidad es que cuando el Todopoderoso llama a Moshe, o llama a Moisés para darle las instrucciones y hacer las ofrendas de los sacrificios a través de los sacerdotes, está haciendo ese llamado para toda la humanidad, porque si Él está en cada uno de nosotros, allí podemos establecer el puente. Esa es una labor que cada uno debe de hacer cuando se entiende la sustancia del mensaje codificado en parábolas. Entonces, bueno, aclaramos un poquito sobre los sacrificios o los korbanot, que significa realmente acercarse. ¿Cómo nos acercamos al Creador? Construyendo un puente. Por eso, esa manera de acercarnos en este mundo aparece esa gracia o esta sabiduría que estaba oculta. Aparece con Noé, que halló gracia, y esa sabiduría que estaba oculta pues le permitió construir el arca, que viene a ser como nuestro templo. Entonces, cuando el arca termina su labor allá en el monte de Arará, Noé ofrece sacrificios. O sea que el sacrificio no es una matanza, sino un oficio sagrado. Es cuando uno descubre la sabiduría que estaba oculta. Y por eso, si primero se hizo en el monte de Arará, luego se hace en templos, y luego después, a través de las liturgias, cuando desaparece el templo, y ahora en este tiempo,
es en la mente y en el corazón. Por eso hay tanto auge por la meditación, porque es allí donde hay que sacrificar el carácter contrario al carácter divino. Porque si el hombre es lo que piensa, y entonces ponemos el ejemplo de un ordenador, de un computador, cuando aprendemos, cuando entendemos cómo funciona, podemos sacar todo ese potencial. Ahora se convierte en poder que nos brinda la oportunidad de imprimir un programa que estaba antes allí en un programa en el software del computador, del ordenador, y ahora lo podemos enviar a una impresora para tener ese documento en la mano, inscrito. Entonces, por eso, ¿cómo seleccionar esto en la tierra, lo que sirve y lo que no sirve? Es a través de los pensamientos, y para eso hay que mirarlos. Para mirar los pensamientos hay que aprender a meditar, a mirar lo que piensas y mirar lo que sientes. Si queremos hacer verdaderamente ese sacrificio diario, la ofrenda olá, que era voluntaria, que se presentaba en la mañana y en la tarde, por el orgullo y por la altivez. Entonces, no es que ya pasaron los mandamientos, si son de alguien que es eterno, pues son eternos. Es que ahora cambiaron de sitio, ya no están en una tabla de piedra, ahora deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón, con el mismo propósito: establecer el puente entre lo humano y lo divino, establecer el sacerdocio, en lo que se conoce en la religión tradicional como el Antiguo Testamento, lo hacía el sacerdocio arónico. Después del Mesías aparece ese sacerdocio tan tergiversado, el de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo, pero sigue la misma función. Hay que sacrificar los pensamientos negativos y hay que presentar como fragante aroma lo positivo, quemar ese incienso de olor grato y atraer esa unción, ese aceite del sacerdote en la mañana, reprogramar lo que pensamos, por eso manifestar con afirmaciones para que ese pensamiento salga a la existencia, para que tenga un alumbramiento, es lo que llama primicia, dar a luz. La pregunta es, ¿qué uso le das a tu mente en el primer pensamiento? Si tu primer pensamiento son deudas, hay que sacrificar, porque tu primer pensamiento debe ser de agradecimiento, porque no tienes una deuda, tienes una creencia en que no puedes crear y que requieres ir a hacer un crédito para solucionar tu dificultad. ¿Qué es una deuda? No usar la mente y la boca con la función para la cual se nos entregó. La mente para pensar y la boca para hablar. Ahora tenemos el pensamiento creativo y la palabra de poder que hace que ese pensamiento se manifieste. Es lo que se llama éxito, sacar fuera. Y por eso, si somos lo que hay en la mente, si somos lo que piensa, lo que hay dentro, eso que hay dentro tiene una frecuencia que vibra de acuerdo a la energía, que puede ser rápida, que puede ser lenta, que puede ser alta o puede ser baja, o puede ser un pensamiento de bien o un pensamiento de mal, o puede lo contrario, afirmar lo que realmente somos, no lo que el mundo dice que somos. Y es por eso que usamos todas estas parábolas para hacer entender los sacrificios, esa salud mental, donde se crean todas las enfermedades y donde también está la sanidad. Y por eso cuando uno agradece el presente según la frecuencia que vibra, entonces le da el enfoque a lo que se hace y no a lo que tenemos. Y por eso hay que hacer como una vigilia mental. Hay que hacer como una selección en los pensamientos y en los sentimientos para tener una mente nueva y un corazón nuevo. Y es allí donde podemos guardar todas sus leyes. Ese sacrificio diario, esa ofrenda hablada en cada mañana, por cada dificultad,
recordando pues esas 4 ofrendas para consagrar el sacerdote, por el orgullo, por el pecado, por la culpa y por la reconciliación. Al presentarlas se manifiesta lo que se llama consagración o miluín, llenura. Entonces, ¿cómo nos consagramos como sacerdotes en el orden de Melquisedec en cada mañana? Por eso se le llamaba Aarón, el nombre de el Aarón Jacodés, o conocido como el Arca de la Alianza. Era una cajita donde se introducía lo que debe llevar cada persona nacida de nuevo en el sacerdocio de Melquisedec, allí en su mente y en su corazón. Las 10 leyes, o sea, la tabla del testimonio, 10 mandamientos, la vara de almendro, que le floreció y le reverdeció y le dio frutos a Aarón, y el maná escondido. Todos se refieren exactamente a lo mismo, usar esas 10 palabras para meditar, y esa palabra declarada como el maná, y hacer que la vara florezca, que dé frutos. Esa vara pues viene a ser todo lo que emana nuestro corazón y lo que se queda allí en la mente como registro, que traemos a la existencia a través de las palabras. Eso es darle uso al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, pues tenemos allí ese trabajo de entender cómo construir el puente entre lo humano y lo divino desde la mente y el corazón. Y a través de las palabras bien dichas podemos atender el llamado. Vainca y llamó, que no tiene nada que ver con Levítico. Entonces, creando esa conciencia, le damos gracias al Todopoderoso porque nos dio una mente conforme a su mente, conforme a la mente del Mesías, y una boca conforme a sus palabras, que nos habló una sola vez para siempre, para establecer ese puente y ese amor perpetuo entre Dios y los hombres. Si me amas, guarda mis mandamientos. Buena mañana. Boker Tov, y nos vemos luego. Leitradot.